Muy bien, buenas noches a todos. El tema que voy a desarrollar para ustedes es sedación en el niño. Efectivamente, soy Sandra Raudales Ruiz, médico anestesiólogo y pediatra del Hospital General Eduardo Lisiaga. Les comparto mi correo para dudas, aclaraciones, compartir bibliografía, etcétera. El conocimiento es de todos y así de retroalimentación vamos a aprender más. Y entonces, desarrollando este tema, a manera de introducción, tenemos que la sedación en pediatría fuera de quirófano y es un tema creciente en el campo de la anestesiología, no solamente en hospitales meramente pediátricos, sino en cualquier hospital general. Se realizan procedimientos invasivos y no invasivos en pacientes, ya sea para diagnóstico o tratamiento con enfermedades agudas o crónicas. Esta población pediátrica regularmente estos procedimientos generan miedo, ansiedad, en muchas ocasiones dolor, y con frecuencia los niños son incapaces de cooperar, de mantenerse quietos, lo cual implica o que se tenga que repetir el estudio o que impida su realización. Todos estos procedimientos se deben de realizar con el mínimo de estrés para cada paciente. En la última década se han lanzado pocos sedantes nuevos. Y entonces, ¿qué nos queda? La sugerencia es la necesidad de desarrollar nuevas rutas, nuevos métodos de administración con los medicamentos que ya contamos. Y esta dosificación regularmente en anestesiología nos cuesta un poco más de trabajo. En esta bibliografía comparan la dosificación o posología en otras áreas de la medicina contra la de anestesia. Entonces, con la ayuda de estos diagramas de Venn, en otras áreas terapéuticas necesitan cumplir dos rubros, efectividad y seguridad. Y entonces, cuando se enlazan estos dos, todo ese campo que queda es ese índice terapéutico que, si lo comparamos con el de anestesiología, pues este es muy amplio, ya que para anestesiología, además de ser seguro y eficaz, debe ser eficiente. Y entonces, ya para unir estos tres círculos, pues nos queda un área muy pequeñita, que el autor hasta le llama el pequeño punto. Y entonces, ahí es donde tenemos que trabajar nosotros como anestesiólogos, y hablando de anestesia general, mucho más fino debe ser la dosificación o la terapéutica en la sedación. Tenemos que hablar de sedación y uno de los conceptos que más me llamó la atención fue el siguiente: disminución de forma controlada. Destaco la palabra controlada, de la percepción del miedo y o dolor por parte del paciente, pero manteniendo la vía aérea permeable y la respiración espontánea. Esta disminución de la forma de percepción va a oscilar desde un estado de calma o tranquilidad hasta una sedación profunda. Y en este oscilación o vaivén, pues vamos a tener cambios o no de permeabilidad de la vía aérea, si la vamos a abordar, a modificar o a apoyar a nuestro paciente. Y entonces la palabra clave aquí es el control. ¿Quién va a tener el control? Pues obviamente el anestesiólogo en este caso. Y compartiendo algunos objetivos que debemos de tener siempre en mente de la sedación. 1, garantizar la seguridad del paciente, siempre. Controlar la ansiedad, minimizando el trauma psicológico. Procurar el menor movimiento posible del paciente que permita la realización de la técnica o procedimiento en forma segura. Eliminar todo dolor que pueda ser fruto de la técnica, ya sea del estudio o de la nuestra propia. Devolver al paciente a un estado después de la sedación similar al que con el que nos lo entregaron. Esto quiere decir, si el paciente venía de su casa, pues igual tiene que regresar consciente, tranquilo, deambulando si es que la edad se lo permite y tolerando vía oral. Cumpliendo estos 5 objetivos, les aseguro el éxito rotundo de sus sedaciones. Existen diferentes procedimientos para los que he solicitado el anestesiólogo. La sedación en el niño es diferente a la sedación en el adulto en estos procedimientos. La sedación en el niño a menudo se administra para aliviar ansiedad o un temor, así como modificar su comportamiento, que se quede quieto, para permitir la realización de este procedimiento. La capacidad del paciente pediátrico para controlar su propio comportamiento de obedecer una orden, que se quede quieto, va a depender tanto de su edad cronológica como su desarrollo cognitivo y emocional. Dentro del todo el top que nos solicitan procedimientos con anestesia,
principalmente está tomografía computada y resonancia magnética. En menor grado, ecografías, electroencefalogramas y ecocardiogramas. Y entonces, ¿de qué va a depender el uso de uno u otro medicamento? Principalmente del tipo de estudio y del tiempo que esto vaya a tomar. Existen otros procedimientos que podemos asociar con dolor, así lo encontramos en la bibliografía. Dolor de escasa intensidad y elevada ansiedad. Volvamos al punto de quién hace esta comparación. Para el niño va a ser un dolor casi insoportable, ya que son procedimientos, por ejemplo, procedimientos dentales, fibrolaringoscopías, extracción de cuerpos extraños, ya sea de vía oral o de oído, colocación de catéter venoso, sutura de heridas, punciones lumbares, irrigación o revisiones oculares y tamponamiento nasal. Y entonces aquí, además de que esté en calma y tranquilo, debemos administrar también algún medicamento que proporcione analgesia. Y de aquí partimos a que tratamos de encasillar o darle una terminología a los diferentes grados de sedación, donde podemos encontrar que ya está determinada como una sedación mínima, moderada, profunda, hasta anestesia general. Y entonces, de acuerdo al tipo de procedimiento, pues nos dice la literatura, vas a necesitar administrar una sedación mínima con protección, donde va a mantener su vía aérea permeable y ventilación espontánea. Moderada, con probable intervención de esa vía aérea. Profunda, ya que no va a responder al estímulo doloroso, donde tienes que instrumentar o no esa vía aérea para mantenerla de una manera adecuada. Y ya en una línea muy delgada de sedación profunda, pasa a anestesia general. Y aparte de tratarle de encasillar a un tipo de sedación por darle un nombre y apellido, pues también tenemos las escalas de sedación, donde la que más conocíamos era, si ustedes ven el cuadro en la parte inferior, la escala de Ramsay, muy conocida por nosotros, pero pequeño detalle. En los pacientes pediátricos, pues no está validada. Y entonces nos vamos a buscar cuál está validada y encontramos la de la Universidad de Michigan, donde tiene 5 niveles, donde 0 es prácticamente despierto, mínimamente sedado, moderadamente sedado, profundamente sedado y en el 4º nivel que el paciente no se despierta. Aquí les comparto esta bibliografía del Hospital del Niño de Jesús en España, donde tratan de validar ellos esta escala de sedación, logran la validación para procedimientos de sedación profunda, de fácil aplicación, así nos la refieren los autores. Igual tiene cuatro niveles de estar despierto, letárgico, dormido y sin respuesta. Y entonces, ¿a mí qué me queda de análisis? Pues más allá de encasillar en algún grado, de decir que lo tengo de acuerdo a la escala fulana en tal nivel, tratar de evitar eso, porque quien me va a dar qué tipo de sedación o qué grado de sedación necesita va a ser el paciente. No el estudio, sino el paciente. Que si los pongo en el escenario de que a tal vez algún paciente con discapacidad que para resonancia magnética necesita una sedación leve, yo necesite, por las características de este paciente, una sedación hasta moderada. Y de moderada a profunda, ¿ok? Entonces, esos son los detalles que yo quiero dejarles. Existen factores de riesgo para la aparición de complicaciones. Ya nos comentaban en la plática de hace 2 semanas que está casi igualado dar una sedación que administrar anestesia en un paciente de terapia intensiva, ¿sí? Porque aparecen grandes complicaciones. Y entre estos factores tenemos uno, el error en la dosificación. Y totalmente es un error humano. Si yo no sé a qué dosis debo de manejar mis medicamentos para la sedación, pues voy a meterme en problemas. Realización por parte de personas no expertas. Afortunadamente en México y por supuesto en el hospital donde yo laboro, pues quien está encargado de sedar al paciente de manera fuera de quirófano ambulatorio para algún procedimiento es el anestesiólogo, pediatra o no pediatra. Otro de los factores pues, sería la falta de personal. Tal vez cuando el anestesiólogo que regularmente va a esos lugares no fue por cualquier situación, pues va alguien que no está habituado a ese trabajo, a esos procedimientos y pueden ocasionar algunas complicaciones. Inadecuada evaluación médica. Es bien sabido que
Muchas de las especialidades minimizan el término sedación, algunos pacientes también, y en algunos casos hasta nosotros como anestesiólogos, ¿no? Decimos, nada más es una sedadita. Y entonces es cuando muchas veces aparecen las complicaciones, ¿no? No evalué adecuadamente el tipo de paciente al que me iba a enfrentar y en la situación o escenario en el que estoy parado. Aplicación fuera del ámbito hospitalario, también hay procedimientos que se realizan en consultorios dentales, en gabinetes de imagen, donde esa sedadita pues, puede acabar en una gran tragedia. Monitorización deficiente. Independientemente que yo esté fuera del quirófano, mi monitor debe ser mínimo indispensable para dar una sedación. Falta de conocimiento de farmacocinética, farmacodinamia, va de la mano con el primer punto, y el egreso prematuro del paciente, que yo por alguna situación, prisa o algo, del alta a ese paciente que todavía tiene datos de sedación, que necesita aporte de oxígeno, seguir revisando esa vía aérea. ¿Okay? Y entonces, toda la bibliografía que podemos encontrar, tenemos que los niños menores de 6 años, particularmente los menores de 6 meses, pueden tener un mayor riesgo de un evento adverso. Los niños de este grupo de edad son particularmente vulnerables a los efectos de los medicamentos sedantes, principalmente el sistema respiratorio, lo que implica que pierdan la permeabilidad de las vías respiratorias y sus reflejos protectores. Y entonces, así como vemos en esa gráfica, el top de las complicaciones, pues básicamente es apnea y desaturación. Encontré una revisión que se realiza en la literatura, diferentes estudios en el periodo de 2003 a 2020, en pacientes pediátricos sometidos a resonancia magnética. El objetivo de esta revisión era ver qué esquemas de sedación se utilizan, qué tipo de complicaciones, si hubo o no cambio de dispositivos para vía aérea, así como si se pudo o no realizar el estudio. Y entonces nos presentan toda esta bibliografía que ven en el cuadro y siguen destacándose en las principales complicaciones son a nivel respiratorio. Y entre esas causas podemos tener la presencia de secreciones, laringoespasmo, colapso hipofaringio y angiedema. Y en otro cuadro donde lo ponen ya por estructura anatómica, los pacientes con retopnatria, macroglossia, hipomotilidad facial, anillos vasculares, estenosis supraglótica, pueden aumentar estos riesgos, así como anatomía funcional, laringomalacia, traqueomalacia, alguna masa, por ejemplo, esternal o linfoide. Y dentro de las comorbilidades, siempre la obesidad nos va a traer más complicaciones. La apnea obstructiva del sueño, en el caso de pediatría, pues son las adenoides y las amígdalas aumentadas de tamaño, la hipotonía de los músculos, alguna lesión por quemadura o por trauma, y las infecciones de vías respiratorias altas recientes. Existe dentro de Internet, la bibliografía, hay una sociedad de pediatría en sedación, y entonces aquí nos comparten sus diferentes infografías, donde efectivamente los eventos adversos más serios, principalmente son respiratorios, afortunadamente ninguna muerte está reportada, y complicaciones cardíacas las mínimas. Entonces aquí lo que quiero destacar es este recuadro en color morado, donde me dice de menor a mayor, entre los medicamentos administrados y las comorbilidades, el riesgo de los eventos adversos. Entonces, el mayor riesgo de los medicamentos lo voy a tener cuando combino propofol con ketamina. Va a disminuir propofol fentanil, propofol solo. Disminuye aún más si combino propofol con dexmedetomidina, porque bajaría las concentraciones plasmáticas de propofol, y los que menos riesgo, los anticolinérgicos. De las comorbilidades, la que más me va a ocasionar algún evento adverso, algún problema y complicación, la apnea obstructiva del sueño. Posteriormente, síndromes genéticos o metabólicos, retraso en el desarrollo, clasificación física ASA 3-4,
diagnósticos cardiovasculares y hasta abajo prematuridad del paciente y asma. ¿Ok? Y entonces volvemos al título de la plática. Sedación en el niño. ¿Qué alternativas tengo? ¿Ok? Y entonces aparece este emoji del terror. ¿Y por qué aparece? Porque vamos llegando a nuestro lugar de trabajo y nos van informando que nos toca estudios especiales o radiología. Y yo jamás he ido a ese lugar. Y entonces ya escuché que me dijeron que esas respuestas adversas durante y después de la sedación en cualquier procedimiento diagnóstico o terapéutico las puedo minimizar, pero no las voy a desaparecer por completo. ¿Qué me va a ayudar? Que yo vea que esté en las condiciones médicas, mi paciente adecuadas para realizar el procedimiento. Tener conocimientos de los fármacos adecuados para este caso. Y entonces, conocimientos frescos de farmacocinética, farmacodinamia, interacciones medicamentosas y tener en cuenta las condiciones de mi paciente. Algo que destacar es que las discapacidades en el desarrollo ocasionan 3 veces más algún tipo de evento que los niños que no tienen este tipo de discapacidad. Pero entonces, yo me armo de valor, yo soy el experto en vía aérea, tanto para detectar una vía aérea difícil, para modificar alguna posición y que esa vía aérea se vuelva a permeabilizar y hacer la diferencia entre un dispositivo u otro. Y soy el experto en farmacología, ¿ok? Entonces, yo soy la opción en esta situación, ¿ok? Y entonces, lo que yo les puedo aconsejar, que lleguen como exploradores. Sí, claro, para que den la mejor anestesia que han dado en su vida fuera de quirófano. Y entonces, ¿qué tengo que revisar? El lugar a donde voy. ¿Es resonancia? ¿Es tomografía? ¿Es radiointervencionismo? ¿Qué tipo de estudio van a hacer? ¿Qué tipo de procedimiento? ¿En qué paciente es? ¿Ambulatorio? ¿Hospitalizado? ¿Cuánto se van a demorar? ¿Cuánto piensan que se van a demorar? ¿Es simple, contrastado? ¿Va a haber radiología? ¿Es un magneto? ¿Qué región del cuerpo? Porque a veces hasta mandan cuerpogramas, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5 regiones. Bueno, eso toma más tiempo. ¿Dónde están las tomas de oxígeno? Si tengo aspirador, máquina de anestesia, dentro y fuera de donde se va a realizar el estudio. ¿Dónde está mi carro rojo, mobiliario, recuperación y personal de enfermería? Entonces tengo que llegar a explorar todo. Dije a explorar, no a solicitar cosas que va a ser imposible por no o sí dar ese procedimiento anestésico. ¿Ok? Y entonces yo hablaba de control. El control de la sedación lo va a tener el anestesiólogo. Después de haber hecho esta evaluación del campo que se va a enfrentar, debe tener sus objetivos muy claros. ¿Qué tipo de paciente es? ¿Qué grado de sedación va a ocupar en este primer plan que voy elaborando? Adaptarme a cada paciente. Yo les propongo siempre iniciar con una dosis baja de medicamento, cualquiera que sea de su elección, y titular de acuerdo a respuesta. Y quiero que se queden con este enunciado. Empieza bajo y sigue lento. No hay prisa, no corro, no grito, no empujo. La sedación la controlo yo y el tiempo o la voz de mando la lleva igual el anestesiólogo. Existen también algunos checklists para la sedación en pediatría, donde igual repetimos, dónde está la succión, para cualquier tipo de aspiración, el oxígeno ya sea por toma o como lo puedo aplicar a mi paciente, de la vía aérea, todos y cada uno de cánulas, sondas, bolsa, tubos, todo lo que yo vaya a ocupar. Dentro de la farmacología, dentro de los fármacos, no nada más los que voy a ocupar para sedar, sino también medicamentos que me sirvan para medicamentos vasoactivos en caso de alguna contingencia. Monitores, lo más que pueda tener un monitoreo. El mínimo indispensable va a ser un oxímetro de pulso. Y del equipo, pues obviamente carro rojo y desfibrilador. Entonces, de evaluar a mi paciente, esta evaluación yo la pongo en 3 esferas, una compartiéndoles la tabla de color verde, la percepción del dolor. Y si es un procedimiento que no le ocasiona dolor, yo cambiaré esa palabra por ansiedad o temor. Y entonces de aquí vamos a ver que los niños menores de 6 meses, pues básicamente no tienen ninguna experiencia previa de temor hacia un entorno extraño.
De los 6 a los 18 meses ya puede haber una experiencia, no sé, alguna vacunación, alejar, ya va socializando con los padres, entonces alejarlo, perderlos de vista les ocasiona estrés. De los 18 a los 24, por supuesto que ya va hasta verbalizar qué no quiere, qué no le gusta. A los 3 años va a ser ya un paciente más combativo, porque ya conoce muy bien las malas experiencias de dolor o de que sus padres estén lejos de él. De los 5 a los 7, pues ya el niño es capaz de localizar y cuantificar el dolor, temor, angustia, etcétera. No olvidemos la clasificación por estado físico, donde solamente la dejo para ejemplificar. Una enfermedad sistémica leve, una ASA2, la podemos ejemplificar en un paciente asmático controlado. La enfermedad sistémica grave, ASA3, una cardiopatía congénita que ya haya sido corregida. Y una enfermedad sistémica grave que pone en riesgo la vida sería esta cardiopatía sin haber sido corregida, un grado 4. El ayuno no ha cambiado a lo largo del tiempo, donde seguimos manejando o solicitando que el paciente cuente con ayuno para líquidos claros de 2 horas, leche materna 4 horas y fórmula y sólidos 6 horas. Hablando del monitoreo, les comparto, esta es una imagen real del monitor con el que contamos en el servicio de resonancia del Hospital General de México, y cabe destacar que es un monitor nuevo con tecnología Bluetooth. La parte de abajo está el oxímetro de pulso y que se coloca en el paciente y el monitor queda más alejado. Lo que quiero que observen, estoy monitorizando frecuencia cardíaca, saturación de oxígeno y CO2 exhalado. ¿Por qué es tan importante? Porque si ya me dijeron que muchas de las complicaciones o eventos adversos son respiratorios, pues lo que tengo que visualizar es que ese paciente esté ventilando en la misma frecuencia o adecuadamente, y esto me va a servir para actuar de manera más oportuna, ¿ok? Entonces, repetía yo, el mínimo indispensable es una oximetría de pulso, pero si puedo, ya vimos que sí existen, o sea, no estamos pidiendo cosas imposibles y aquí está el ejemplo de ello, ¿ok? Entonces, partamos ya a hablar de qué es sedación, cómo la puedo realizar o qué opciones tengo. Sedación inhalada va a ser con halogenado, con sevoflurano, y sedación intravenosa por diferentes métodos, bolos, manual o TCI. ¿Qué va a determinar que utilice una o la otra? Yo les podría decir que a mí me lo determina el tiempo que se vayan a demorar en hacer un estudio u otro. La tomografía computada regularmente les toma de 17 segundos, la secuencia más pequeña. Las secuencias de abdomen, por ejemplo, que hacen eliminación, se llegan a demorar 10 minutos, y entonces no así las resonancias magnéticas, que la mínima se tarda 25 minutos y procedimientos hasta de 1 hora. Entonces eso ahí es lo que a mí me determina uno el tiempo y qué tanto grado de sedación necesito. Los procedimientos de tomografía son muy rápidos y el equipo al movimiento no es tan sensible como una resonancia. Y entonces, hablando de esa sedación inhalada con sevoflurano, tenemos que dentro de la bibliografía, pues sí, se sigue utilizando altas dosis del halogenado, donde nos demuestran o nos dicen que podemos utilizar inducciones de 8 hasta 7 volúmenes por ciento para llegar a conseguir una sedación y mantenimiento de 1.5 a 2 volúmenes por ciento. Algo que hemos visto ya con el implemento de monitoreo de actividad cerebral es que estas dosis ya nos pueden ocasionar brotes de supresión. La sugerencia es continuar tal vez con de 4 a 6 litros de oxígeno al 100%, pero sí hacer el cambio con el halogenado. Máximo 4 volúmenes por ciento, y en niños menores de 1 año, lactantes principalmente, 2.5 a 3 volúmenes por ciento. ¿Ok? Y aquí les comparto esta bibliografía donde esos procedimientos odontológicos que el niño está muy inquieto a pesar de haberle colocado anestésico local, y entonces trabajan con estos dispositivos nasales y administran el halogenado, sevoflurano en su caso, están monitorizando ventilación espontánea por un
CO2 exhalado, todos los diferentes signos, y les parece que es muy, muy estable. No hace gran diferencia, pero les permitió trabajar, ¿ok? Por otro lado, hablando de la anestesia intravenosa, pues tengo estas tres opciones. O lo hago por bolos, o lo hago manual, o lo hago TCI. Y entonces, el medicamento que más es utilizado para procedimientos de sedación sigue siendo el Propofol. Entonces aquí esa línea verde es el Propofol, y a lo largo de todos los años no se ha podido desplazar. Se sigue utilizando en pediatría midazolam, sí, fentanil, y aquí a mí me llama la atención y me entusiasma que la dexmedetomidina cada vez está un poquito en más uso, ya sea sola o combinada. Y entonces tenemos esa sedación de Propofol por la vía de los bolos. En la imagen superior simulé una administración de 3 bolos, y entonces aquí solamente para ejemplificar qué es lo que estaría sucediendo. En algún punto de mi procedimiento voy a tener altas concentraciones de medicamento, lo que me va a ocasionar tal vez mayor índice de complicaciones, de que se profundice más de lo necesario ese paciente, algún brote de supresión, y cuando este bolo decae, puedo tener infradosificación que se puede representar con movimiento del paciente, habrá que repetir la secuencia, el estudio no salió correctamente, entonces en esos picos y valles que ocasiona estar administrando bolos, pues ahí me voy a estar manejando. Claro que está documentado en la bibliografía y nos sugieren utilizar bolos en niños menores de 3 años, menores o igual a 3 años, de 2 miligramos por kilo, y bolos subsecuentes de 0.5 a 1 miligramo por kilo, de 1 a 3 minutos de acuerdo a necesidad, ¿ok? Igual, el otro grupo de 4 a 18 años, 1.5 miligramos por kilo, con estos mismos bolos de 0.5 a 1 miligramos por kilo, de 1 a 3 minutos de acuerdo a necesidad. Entonces, voy a ocasionar esos sobre e infradosificaciones. También sugieren perfusiones continuas de 100 a 250 microgramos por mililitro, lo que es lo mismo de 6 a 15 miligramos por kilo por hora. ¿Lo recomiendo? No. Hay otras opciones. Y tan es así que yo les puedo, esta es una foto real igual del resonador anterior, y yo lo que utilizaba era un Metrisect. Ustedes ven en la imagen, así un Metrisect con una extensión muy larga hasta llegar al paciente. Y yo utilizaba una dosis de carga de 1 miligramo por kilo. Con esa dosis de carga yo estaba prácticamente de 2 a 3 microgramos por mililitro de concentración. Y entonces mi mantenimiento lo hacía igual, de 2 a 3 microgramos por mililitro. El aclaramiento es muy variable porque estamos hablando de población pediátrica, donde podríamos tener un niño de 1 año con un aclaramiento de 52 mililitros por kilo minuto, hasta uno de 2 años en 42, 35 y el adolescente, pegado mucho al paciente adulto. Y entonces hacía yo ese cálculo de 2 a 3, que me lo iba a determinar si usaba 2 o 3, pues la evaluación previa de mi paciente, si había utilizado o no dexmedetomidina para la sedación previa, no, como premedicación o ansiolisis. 2 a 3 microgramos por mililitro, lo multiplicaba por ese aclaramiento, por los kilos que pesa mi paciente, entonces yo tenía ya unos miligramos a administrar. ¿Diluía el fármaco? Sí. No es que yo fomente que estemos diluyendo los fármacos porque va a cambiar, pero era lo que yo necesitaba en ese momento. Llegaba yo a unos miligramos, entonces hacía yo el cambio. 1 miligramo es igual a 1 mililitro, y empezar a contar gotas. Entonces, 1 mililitro es igual a 60 microgotas. Y entonces, pues eran toda la mañana de puras matemáticas para poder realizar estos procedimientos. ¿Tuvimos éxito? Sí, claro. Cambio en el modo de ver la anestesia en ese servicio, por supuesto. Cabe destacar que dentro del resonador hay una máquina de anestesia que tiene un vaporizador de sevoflurano, pero yo lo dejé de utilizar. Soy una creyente de las perfusiones y no iba a dejar de serlo por estar fuera del quirófano.
Y entonces así lo trabajamos, pero como bien está la imagen de arriba, pues vamos a evolucionar o a cambiar nuestra manera de trabajar. Y entonces pasamos de los bolos a la sedación intravenosa de manera manual. Entonces aquí ya las unidades cambian. Ya son microgramos por kilo minuto. ¿Y cómo lo podríamos hacer? Bueno, pues que se descompone ese resonador y nos mueven a otro. Y ahí yo me doy cuenta que hay una conexión con el interior del resonador por medio de ese tubo que se ve ahí. Y entonces es cuando yo empiezo a llevarme bombas perfusoras, en este caso una MEDEX, bomba jeringa pistón, donde eso mismo que yo hacía con el aclaramiento, multiplicado por los kilos a una contracción plasmática, etcétera, ya lo hacía pero sin diluir el fármaco. Yo utilizaba 5 mini volumen para que llegara del exterior al interior de la resonancia. Y entonces podía utilizar esa forma de trabajar, que yo mantuviera esa concentración plasmática deseada, ya que a ese momento ya había esquemas que se llaman McFarland, donde trata de con una perfusión manual llegar a concentraciones sitio efector, pero está validada o utilizada únicamente en niños de 3 a 11 años. Y esa población de menos de 3 pues quedaba descubierta. También existe otro esquema que utilizaba, que es el esquema de Cortines y unos neozelandeses, donde el plus que tiene este esquema es que puedo tener objetivos a 2 y a 3. Entonces, me seguía manejando como yo lo hacía manualmente, ¿ok? Y entonces aquí ya está pensado para pacientes neonatos de 38 a 44 semanas postmenstruación, donde igual daban un bolo, una dosis de carga y un mantenimiento. Y nos vamos a mover, por ejemplo, a 2. Si queremos llegar a esa contracción de 2, los primeros de 0 a 15 minutos van a ser 6 miligramos por kilo por hora. Y entonces así programamos esa perfusión con ese tipo de bomba. Pero seguimos cambiando. Y entonces pasamos al TCI. Y el TCI va a ser Target Control Infusion. Entonces va a ir a ese objetivo. Entonces me remonto a la segunda diapositiva donde ese punto suave lo voy a conseguir con perfusiones guiadas por objetivo. Y entonces cambia totalmente en qué me voy a estar moviendo, en microgramos por mililitro. Ya me olvidé de los kilos, de los minutos, solamente en concentración plasmática que se va a quedar fija. Y entonces llega a mi poder una perfusora inteligente que contiene el modelo farmacocinético de LV. ¿Por qué hay que hacer esa diferencia? Porque antes de que se presentara este modelo, existía Cataria, que también está comprendido en pacientes de 3 a 11 años, y Pifusor, que ese sí está en pacientes de 1 a 12 años, pero se ha visto que Pifusor es adecuado solamente en la edad pediátrica, no en lactantes, no en neonatos y no en adolescentes o pubertos. Entonces, por eso aparece LV. Y LV desarrolla un nuevo modelo farmacocinético, farmacodinámico de Propofol. Utiliza BIS como criterio de valoración objetivo en datos publicados previamente en 30 estudios. La primera publicación de LV fue en el 2014, donde nos lo habían presentado como el nuevo modelo. Y entonces entra en un proceso de validación. Este modelo predice, o en este estudio predijo concentraciones de Propofol en una población diversa, desde recién nacidos hasta ancianos, para anestesia general y para sedación. Él dice que su estudio puede ser útil, o su modelo, perdón, puede ser útil para una perfusión dirigida en anestesia y sedación en una gran población, incluidos rangos de edad y de peso corporal. Entonces, LV tomó 15,433 concentraciones de 1,033 individuos. Las edades fluctúan de 27 semanas postmenstruación hasta los 88 años y de peso desde los
680 gramos hasta los 160 kilos. Y entonces, la característica de este modelo, yo le puedo decir que es universal porque abarca una gran población y basado en alometría, no en peso, no en masa magra, no en género, en sexo, perdón, sino en alometría. Y entonces eso hace que pueda ser utilizado en todo nuestro universo de población. Y de estarme manejando en infusión a mililitros hora en este panorama oscuro, un río revuelto, pues ya he pasado a la infusión controlada por objetivo. Este hermoso paisaje con un arco iris al final del camino. Y les presento también la programación con la que tengo que trabajar. Entonces, es el servicio de resonancia magnética donde hay 5 procedimientos de 5 pacientes pediátricos que van de edades de 1 año hasta los 5 en 5 horas. Entonces, no es que alguien nos presione para trabajar, pero sí hay una programación que se tiene que cumplir y es un servicio que siempre está saturado. Y entonces, cuando se utilizaban la anestesia o sedación con inhalado, había retardos en el egreso de los pacientes. Y entonces, cuando empiezan a ver el servicio de resonancia, este cambio, cuando usamos perfusiones, que el paciente palabras de ellos, se duerme más rápido y se despierta más rápido, pues es una cooperación, es un ganar-ganar de todos. Y aquí les presento 3 evidencias. Son 3 videos donde es la perfusora, el sistema Eleved, 1 microgramo por mililitro. Lo habíamos empezado hace 3 minutos. Detalle de que esté muy pegado a la vena esa perfusión. Monitoreo cerebral. Después de que llegó la perfusora, tuvimos al alcance este monitoreo cerebral que lo puedo realizar fuera del quirófano, perdón, fuera del resonador. Adentro no puede entrar y no puede entrar con el sensor. Pero yo lo que quería validar era si LV me permitía la sedación que yo requería, o bueno, que el paciente requería de acuerdo con actividad cerebral. Y entonces tenemos gran variedad de pacientes y uno de ellos pues también con retardo en el desarrollo, con una cavidad oral precaria, detalle de que esté muy pegado al punzo la perfusión, si irnos lo más bajito y más lento posible, 0.5 microgramos por mililitro. Si ustedes recuerdan, la ventana terapéutica del propofol es de 1 a 10. Yo estoy por debajo de esa ventana terapéutica, en este caso con esta paciente. Porque, ¿qué pasa cuando no hago eso? Pues también tengo que presentarles los bemoles, ¿ok? Este paciente también, perdón por el movimiento, ahorita se corrige, está a 1 microgramo por mililitro. Igual mismo procedimiento pegado a la vía. Puntas nasales en la boca, pero miren ahí mi monitor. Estaba sobredosificado ese paciente. Entre pasar del halogenado al propofol, tal vez no lo hice con la lentitud necesaria y estaba ya ocasionando una sobredosificación. No se alcanza a ver brotes de supresión, pero eso puede suceder. ¿Ok? Y entonces les quiero compartir la serie de datos que estamos capturando con LBTCI en modo sitio efector. ¿Por qué lo hacemos en sitio efecto? Porque en el paciente pediátrico, con este gran volumen de distribución que ellos tienen, con toda la seguridad puede utilizar sitio efector, ya que manda, así empecemos muy bajo, una masa de medicamento mayor que si lo hiciéramos a plasma. Entonces, con toda tranquilidad lo podemos utilizar. Y les quiero compartir 2 casos nada más. El primero, un paciente de 2 años, de 10 kilos, 80 centímetros, con retraso psicomotor, para una tomografía de cráneo, donde es nuestro paciente que que la concentración plasmática ha sido la más baja, 0.8 microgramos por mililitro. Detalle, le administramos dexmedetomidina intranasal, 10 microgramos en total. La dexmedetomidina la administro 1 microgramo por kilo. Punto. Ya sé que en la bibliografía me pueden referir que hay de 0.5 o hasta 2, 3 microgramos vía oral. Yo lo estandaricé en 1 microgramo por kilo, porque
y de preferencia intranasal. Intranasal previo a el procedimiento de sedación intravenosa. El paciente está programado a 1 hora, se le cita que llegue media hora antes para poder administrar este medicamento. A veces llegan, a veces no. Si no llega con el tiempo necesario para ver los efectos de la desmetomidina, prefiero no utilizarla, ¿ok? Intranasal, la podría utilizar intravenosa. También que va a depender qué hora del día es de ese paciente, ya que al último, que es el paciente tal vez de las 12, de la 1, ya mi temor en el retardo al despertar me impida administrar esta dexmedetomidina. Y entonces lo quiero comparar con el niño de 12 años, 34 kilos, con una talla de 140, con un tumor cerebral. Cabe destacar que tiene 12 años, pero está por debajo de la percentil 3, o sea, está con muy bajo peso y talla. Tiene un tumor cerebral, pero él requirió una concentración plasmática mucho mayor, 2.6 y máxima 3.2, y en un estudio que duró 53 minutos. Entonces, la concentración plasmática que hemos estado utilizando fluctúa entre 1 y 1.4 microgramos por mililitro. Obviamente hemos tenido pacientes que salen de este rango, pero así es esta variabilidad interindividual. Entonces, mismo modelo farmacocinético, LBTCI a efecto en cualquier paciente que entre a resonancia magnética. Ok, y está así escrito el uso de dexmedetomidina para resonancia, ya sea en bolos, en perfusión, pero aquí el dato que yo también comparto es que los pacientes no estaban totalmente sedados y entonces tienen que echar mano de otros medicamentos. Por eso, razón por la cual en estas dos bibliografías eso que se corrobora, donde utilizan, le llaman altas dosis de dexmedetomidina para la sedación en pediatría y resonancia magnética. En un año, 77 pacientes con una dosis de bolo de 2 microgramos intravenoso, 2 microgramos por kilo intravenoso, manteniendo una perfusión de 1 microgramo por kilo por hora, y el 29% de sus pacientes necesitaron otros medicamentos, ya sea midazolam, fentanilo o ketamina. Entonces nos refuerza que per se, por sí solita, la dexmedetomidina no me va a brindar ese grado de sedación que yo estoy requiriendo. Y el último estudio de este año del Hospital Pediátrico de Boston, donde presenta o se pone a estudiar qué tendencias de los últimos 7 años. Entonces evalúa 24,052 casos de niños de 0 a 18 años y donde se da cuenta que estas técnicas ya han cambiado de 10 años a la fecha. Técnicas más flexibles y cambiantes con el tiempo, de simples a combinadas. Ya no optamos por un solo medicamento, sino por la combinación básicamente de 2. Y estos 2 medicamentos, pues, es propofol y dexmedetomidina. Igual, la Sociedad de Sedación Pediátrica nos propone una hipótesis que si yo combino estos 2 fármacos, voy a tener menos efectos adversos. Claro que dice que tiene limitantes, ya que solamente se realizó en un solo centro y que faltarían estudios retrospectivos, pero yo considero que es una muy buena opción la combinación de estos 2 medicamentos. Por otro lado, también de los medicamentos analgésicos para resonancia magnética, pues básicamente de remifentanil solamente se encuentra una bibliografía y de ketamina, pues sí hay un poco más, pero yo me reservaría a utilizar estos medicamentos en procedimientos ya más dolorosos, para una sedación más profunda, donde necesite o tenga la necesidad de administrar algún tipo de analgésico. Y de preferencia, pues yo utilizaría remifentanil. Ketamina lo dejaría solamente como coadyuvante del manejo del dolor. ¿Okay? Punto aparte, he dejado al midazolam. A pesar de que tiene alto uso en pediatría, yo en lo personal no lo utilizo y mucho menos para sedaciones fuera de quirófano o resonancia magnética. Por 3 razones principalmente. Una, el tipo de sedación que yo necesito para estos procedimientos, necesitaría que mi concentración plasmática de midazolam esté muy baja.
y administrarla por vía intravenosa a una dosis baja, puedo tener como reacción adversa una reacción paradójica. Y si ustedes han tenido el desfortunio de haber presenciado una reacción paradójica en un paciente pediátrico, jamás se te olvida. Es una facies de terror y de grito cuando se administran dosis bajas o que no es lo suficiente para ansiolisis en un niño. Y entonces es una situación desagradable, obviamente para el niño, para la mamá, para uno, para el entorno. Y entonces aquí en este artículo, pues nos hablan de que el 1.5% de los pacientes lo presentaron, pero estamos hablando de 6 casos. O sea, si les digo que con uno, que uno presente, que tenga la desafortuna de verlo, impacta, ahora imagínense 6. Otra es que el efecto del medicamento y el paciente no se durmió. Aquí ya me está hablando que del 8.7% de los pacientes y en número 34. Entonces, si me va a ocasionar reacción paradójica y aparte no voy a conseguir el grado de sedación adecuado, pues ya van 2. Y la tercera, el delirio, que es un trastorno que si menospreciamos en el adulto, pues mucho más en el niño. Y entonces existen factores de riesgo para desencadenar delirio en pediatría, y uno es la edad menor a 2 años, utilizar antiepilépticos en algún grado de infección, alteraciones metabólicas y el uso de benzodiazepinas y en algunos casos opioides. Entonces, por esas 3 razones, yo he dejado de lado mucho el midazolam, no fomento su uso y respeto a quien lo utilice. ¿Ok? Bueno, ¿qué nos queda? ¿En qué pensar y en qué trabajar? En diciembre de 2016, la FDA emite un aviso de seguridad alertando que el uso prolongado o repetido de anestesia general o sedación durante cirugías o procedimientos en niños menores de 3 años de edad o en mujeres embarazadas en el último trimestre puede, vuelvo a repetir, puede afectar el desarrollo posterior cerebral de los niños. Y entonces solicita que los siguientes fármacos lleven en su etiqueta la palabra puede. Y estos son desflorano, etomidato, alotano, isoflorano, ketamina, lorazepam, metoxital, midazolam, pentobarbital, propofol y sevoflurano. Pongo en rojo los que hemos visto que son más utilizados en el niño. Y entonces la FDA utiliza la palabra puede. No está diciendo que lo haga, que lo ocasione, que a la primera exposición a esos medicamentos va a suceder. Y no lo garantiza porque no cuenta con los estudios suficientes para forzarlos de esa manera. Entonces, contamos con algunos estudios, pocos, pero muy representativos, que nos son controlados, multicéntricos, que nos muestran afortunadamente resultados tranquilizadores. Y entonces tenemos el primer ensayo clínico de gas, donde controla la anestesia o compara la anestesia general frente a la regional en niños menores de 60 semanas de edad postconcepcional para procedimientos quirúrgicos menores de 1 hora, en este caso eran hernioplastías. El segundo estudio, que es PANDA, por sus siglas en inglés, compara niños expuestos a anestesia general de menos de 3 años para una cirugía corta y lo compara con sus hermanos no expuestos. Ambos determinan que la anestesia general aislada en una duración no prolongada, incluso en edades precoces, en caso de prematuros, es seguro desde el punto de vista neurocognitivo. El último estudio, el más reciente, MASC, muestra una especificidad sobre dominios cognitivos particulares y su dependencia de la dosis y el tiempo de exposición. Entonces, compara probables o posibles secuelas relacionadas con la anestesia en preescolares. Ante procedimientos de mucha duración y múltiples, no detecta deterioro importante en el desarrollo cognitivo general, o sea, la inteligencia, pero sí detecta cierta vulnerabilidad en las funciones cognitivas de velocidad de procesamiento, motricidad fina, funcionamiento ejecutivo y lectura. Y entonces a mí, con el hecho de que diga, puede ocasionar alguna vulnerabilidad, pues ya nos prende foquitos amarillos. Pero, ¿qué podemos concluir? Bueno, la evidencia permite suponer que el uso de anestésicos generales en la mayoría de los casos es seguro para el desarrollo neuropsicológico del niño.
Sin embargo, bajo condiciones dependientes de la dosis, del periodo de exposición, se les puede atribuir alguna interferencia en las funciones cognitivas específicas. O en otras palabras, a mayor dosis y a mayor número de exposiciones en un periodo vulnerable de este paciente, tiene más probabilidad de daño. Obviamente son necesarios más estudios para validar el daño asociado, si se presenta o no. Y desafortunadamente, pues no disponemos de alternativas farmacológicas para realización de anestesia general o sedación. Desafortunadamente tenemos que usar o propofol o sevoflurane. ¿Ok? Y hay que destacar otros dos factores. Existen factores de riesgo añadido, no nada más de exposición a anestesia. El estrés y el trauma, la prematuridad y patologías previas concomitantes también pueden estar, también pueden provocar algún tipo de daño cognitivo. Y entonces, pues, ¿qué nos queda? El tiempo es ahora. Vamos a estandarizar nuestros procedimientos de sedación desde nuestras trincheras, desde nuestros hospitales, ya que cambios en la tecnología, en nuestra formación, en la medicación y en la disponibilidad de recursos van a alterar continuamente la dinámica de sedación de los procedimientos. Como quien dice, cada quien hace lo que mejor le parece, pero si lo estandarizamos, nos podemos evitar muchos malos manejos, muchas malas experiencias. Y entonces mi propuesta es, después de haber hablado este tiempo, más dexmedetomidina en más escenarios pediátricos dentro y fuera de quirófano, igual o menos propofol o guiarlo por objetivo, menos Seborane y por supuesto menos midazolam. ¿Cómo veo el vaso? Pues lo veo medio lleno, ¿no? Y entonces ya sé que la sedación en pacientes ambulatorios sigue siendo un tema controvertido, sí. Sigue habiendo escasez de literatura y guías para ayudar a informar decisiones clínicas sólidas y determinantes, también. A pesar de que sean procedimientos que se realizan con frecuencia y que ofrecen ventajas en los pacientes en términos de comodidad de bienestar. Esto va referenciado a que los estudios se pueden hacer de manera ambulatoria, no necesita estar el paciente hospitalizado. Y entonces, menos estrés de que no está hospitalizado, que viene de casa y se va a su casa. Y entonces, pues yo quiero ver el vaso medio lleno. No me queda más que agradecerles por su atención, compartirles nuevamente mi correo para cualquier duda, aclaración, queja, y que a veces creemos que las metas, pues A más B más C nos lleva a D, pero la realidad es otra. Muy bien. Muchas gracias.